Planeta 106.1. Líderes en el sur del Ecuador. Somos la alianza estratégica. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y SR Radio. Hoy vamos a analizar y proponemos, de hecho, un tema de importancia para la vida de la República del Ecuador y principalmente para la estabilidad de seguridad de vida de los habitantes del territorio ecuatoriano. Estamos hablando de la seguridad jurídica del dictamen de la Corte Constitucional. La seguridad jurídica que queremos ir desglosando con conocedores de la temática constitucional en esta crisis política que vive la República del Ecuador o el Estado ecuatoriano. El invitado del día de hoy es el doctor Salvador Merino, a quien le doy la bienvenida. Doctor, buenos días, bienvenido a Expresión Política. Pablo, buenos días, Lindo, buenos días. Primeramente agradecerles por el espacio que me están permitiendo compartir con ustedes en este espacio realmente de debate público, que es la única manera de compartir ideas y progresar, creo que como sociedad, y también de cierta manera poder informar. Una responsabilidad muy grande por parte de nosotros para poder compartir esta información a ciudadanía y de igual forma extender un cordial y fraterno saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan por esta prestigiosa radio. Perfectamente, doctor. Antes de ello, yo quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Loja, al doctor José Luis Silverio, cuando a través de Lyndon San Martín Rodríguez solicitábamos de que uno de los integrantes del Colegio de Abogados pueda ser partícipe de todo ello. Y nos manifestaron de la persona del doctor Salvador Merino, con quien se comunicó Lyndon, y le agradezco, señor doctor, porque a la primera llamada aceptó para ir analizando y sacando valores esenciales y vitales para la seguridad jurídica, no solamente de la República del Ecuador, sino del pueblo ecuatoriano. Y estos valores informativos del conocimiento jurídico del Estado ecuatoriano lo apreciamos y lo valoramos en alto nivel. Y cuando el foro de abogados de Loja debe de ser uno de los principales detonantes de esta seguridad jurídica. ¿Por qué manifestamos todo ello? Porque cuando se estaba manifestando y analizando la realización de este programa, algunos jurisconsultos, como dice el presidente Barack Obama sobre la movilidad humana, y les dice a unos, al pueblo de Venezuela, a ustedes les gusta toda la facilidad y exigir derechos en otros estados, pero en su verdadero estado son unos verdaderos cobardes. Cuando se tratan de temas de estado, el ciudadano y principalmente el foro de abogados debe de dar un paso adelante para decir, esta es la seguridad jurídica que tiene que manejarse en beneficio de un estado. Con esta introducción quiero iniciar, señor doctor. Claro, la Corte es el máximo organismo, estoy leyendo textualmente una definición. La Corte es el máximo organismo de justicia constitucional en el Ecuador y entre sus funciones está el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución. Señor doctor, yo le consulto, ¿qué es la Corte Constitucional? Para poder ir abordando este tema. ¿Y qué es un dictamen de la Corte Constitucional, doctor? Ya, perfecto. Como bien usted lo ha dicho, la Corte Constitucional es el órgano máximo de justicia constitucional y de interpretación constitucional. Ahora bien, llamémosle como un conjunto de magistrados, un conjunto de jueces que tienen a su cargo la impartición máxima de justicia constitucional. La Corte Constitucional no opera como un juzgado ordinario, es un juzgado, por llamarlo así, extraordinario. Conoce, no llamémosle instancia, pero en términos generales, para que entienda la ciudadanía, digámosle, conoce la última instancia de estos procesos constitucionales.
Dentro de sus funciones está justamente velar y proteger los derechos constitucionales que detentamos todos los ciudadanos. En este sentido, la Corte Constitucional, en uso de sus atribuciones, puede emitir tanto sentencias, dictámenes y resoluciones. Ya. Dictámenes, por ejemplo, tenemos en el caso tan conocido de la destitución de los consejos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana o el caso de procedencia del juicio político. Y tenemos sentencias en caso de acciones extraordinarias de protección, como vendría a ser el caso último del señor Yunda, por ejemplo. Ahí fue, en cambio, una sentencia en conocimiento de una acción extraordinaria de protección. Eso es, en términos generales, la Corte Constitucional. Ya, doctor, cuando usted habla de un tribunal o la última instancia de lo que son los temas de constitución, ya sea para un ciudadano común y corriente como nosotros, o también temas estructurales del Estado, señor doctor, ¿es un tribunal o es un cuerpo colegiado que da seguridad y protección a las normas constitucionales, doctor? Bueno, en sí no es un cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado por lo general está integrado por varias personas de diferentes, puede ser entidades públicas o entidades privadas. Es más bien como una especie de tribunal, porque funcionan jueces que son designados obviamente o por el Consejo de Participación Ciudadana, en este caso, se los designan ellos, están conformados por 9 jueces y ellos son los que toman en este caso las decisiones respecto a la, por decirlo, de última instancia. En sí la Corte no es una instancia más, llamémoslo de última instancia para que la ciudadanía lo pueda entender. Porque, como le digo, es un órgano extraordinario. No conoce cuestiones que deben conocer los jueces ordinarios. Porque Por ejemplo, un juicio de alimentos no lo podría conocer. No, ni tampoco acciones de protección, por ejemplo. Las acciones de protección están para los jueces de primera instancia. Ellos conocerían la acción extraordinaria de protección. Porque todos los jueces son constitucionales. Todos los jueces están llamados a velar los derechos constitucionales que detentamos nosotros los ciudadanos. ¿Cuándo conocen ellos? Cuando son los propios jueces quienes han vulnerado esos derechos constitucionales. Doctor, pero todos estamos hablando de que, claro, son magistrados o jueces constitucionales. Para conocer y defender la actual Constitución o el constitucionalismo de la República del Ecuador, doctor. En sí están llamados a proteger el constitucionalismo. En principal medida es la Constitución del 2008. Sin embargo, hay una cláusula muy especial, por llamarlo así, en la Constitución del 2008, que te dice, la Constitución se supone que está por encima de todas las leyes. De todas las leyes. Es la Carta Magna. Es la supremacía. Sin embargo, la propia Constitución relativiza esta supremacía constitucional. Y lo que te dice es, en caso de que existan tratados internacionales que desarrollen de mayor manera los derechos, estos estarán por encima de la propia Constitución. De esta manera, lo que protege la Corte Constitucional, si bien en primera instancia vendría a ser la Constitución, lo que hace la Corte Constitucional es proteger los derechos humanos de las personas. Eso es en términos generales. Y el constitucionalismo en sí, porque el constitucionalismo está pegado con los principios generales del derecho. De esa manera, el ámbito de la Corte no solo se circunscribe en cumplir y acatar de forma directa la Constitución del 2008, sino más bien de proteger estos derechos de forma global. Ya, pero cuando usted habla de la supremacía, de los aspectos supranacionales en materia de derechos fundamentales de los seres humanos y también de lo que es el aspecto de los estados y principalmente de los temas de democracia de los estados, ¿cuál sería la forma de maniobrar allí de la Corte Constitucional en estos aspectos internacionales, doctor? Perfecto. Ya cuando son temas más orgánicos, cuestiones más parlamentarias, cuestiones más de la estructura en sí o función del Estado, la Corte Constitucional ahí sí se ciñe a lo que es lo dispuesto por la Constitución de 2008. Como le digo, los tratados internacionales están por encima de la Constitución siempre y cuando reconozcan mayores derechos de las personas. Perfecto. Pero ya cuando son estructura, funcionamiento de las instituciones públicas, ahí tiene que la Corte Constitucional circunscribirse a la Constitución de 2008. Perfecto. O sea, los jueces únicamente tienen que revisar las normas constitucionales de la Constitución del 2008 en temas orgánicos. En temas orgánicos. De estructura de Estado. Sí, y funcionamiento, exactamente. Ya. Entonces, allí, doctor, yo le hago una consulta desde el orden netamente ideológico y político. Todos conocemos que en América Latina y a nivel global, el socialismo o temas de ideología política están prácticamente vigentes en algunos estados. Y las palabras ideológicas han modificado cuerpos constitucionales
que inciden directamente en estructuras orgánicas, como en este caso, estructuras de instituciones. ¿Cómo puede la Corte Constitucional vigilar no solamente la tradición constitucional en ese marco, sino lo que dice la actual Constitución? Entonces, los hierros constitucionales a voluntades ideológicas surgieron en estas ideologías que se metieron en el tema constitucional. ¿Cómo vigila allí la Corte Constitucional, doctor? Claro, bueno, en sí la Constitución es un texto político. Claro, es un texto Es político. un texto político jurídico. Doctrinarios internacionales califican a la Constitución de 2008 con un carácter socialista, por llamarlo así, con tendencia de izquierda. Ya, perfecto. Así es calificada. Ahora, la Corte Constitucional tiene que hacer cumplir los lineamientos que estén ahí. Si hay política social enfocada más hacia una línea de izquierda, la Corte Constitucional le corresponde cumplir eso. ¿Por qué? Porque esa Constitución, ¿quiénes la aprobamos? Nosotros, el pueblo. Y el pueblo es el soberano. Nosotros somos por decirlo así, el poder constituyente. El poder constituyente no admite prueba en contrario. Cuando el poder constituyente se ejerce a través de una consulta popular, a través de un referéndum, a través de un plebiscito, no hay otra forma más que reconocerlo como tal porque es la voluntad del pueblo. El único límite de ese poder constituyente es respetar los principios generales del derecho. Una vez que la Constitución fue promulgada, la Corte Constitucional lo único que tiene que hacer es cumplirla, de acuerdo a las formas y a los medios que se la aprobó. En este caso, como le digo, se califica que es una Constitución de izquierda, con un ámbito muy social, muy amplio, que es restrictiva, más bien a veces dicen que de las libertades, que a mí me parece una opinión bastante cuestionable. Sin embargo, sí se puede detectar una inclinación de izquierda. En este caso, la Corte Constitucional tiene que hacer interpretación en ese sentido, de una forma integral. Si nosotros vemos la Constitución, realmente Ollarte en este caso la llamaba como una especie de Constitución social de derechos, porque justamente tiene una inclinación de izquierda. Ya, doctor, pero por ejemplo allí yo le consulto algo. Parece ingenua la pregunta, pero a lo mejor usted me puede aclarar esta temática porque en temas constitucionales y en temas de lo que está ocurriendo en el Ecuador, o sea, no hay pregunta banal, sino a lo mejor una respuesta que puede enriquecer lo que sería esta temática. La sentencia, o ¿cuál es el papel que juega la Constitución frente a la Corte Constitucional? Perfecto. La Constitución, como lo venimos diciendo, es el cuerpo, la carta magna de nuestro país, la carta madre. Por tanto, la Constitución en el tema de la Corte Constitucional, que es un órgano de institucionalidad del país, se centra en delimitar las competencias justamente de la Corte Constitucional. Es decir, qué puede y qué no puede hacer la Corte Constitucional. Principio de legalidad. Eso es lo que hace la Constitución, delimitar el ámbito de acción de la Corte Constitucional. Y no solamente de la Corte Constitucional, sino de la vida del ciudadano ecuatoriano y del mismo y de la estructura del Estado. Exactamente, del funcionamiento de la institucionalidad del país. Esa es la Constitución del 2008. Así es. Ahora, yo le consulto, doctor, algo que he puesto a analizar. Si la Constitución nos dice, este es el camino, pero ¿dónde queda el espíritu de las leyes, señor doctor? Cuando de pronto le dice, este camino está diseñado por esta forma y por estas directrices y por esta geometría de diseño. Pero de pronto su actividad diaria de movilizarse de un punto hacia otro punto geográfico, usted va determinando que ese diseño no es el oportuno, no es el correcto. Entonces, ¿cómo queda esa espiritualidad de lo que es el ir aprendiendo o esa forma abstracta de decir lo que está aquí diseñado como ley, resulta que no es lo pertinente, sino es otro que me está dando ya la experiencia de trajinar las virtudes jurídicas, señor doctor? Sí, lamentablemente esa es la crítica que se nos ha hecho bastante a los ecuatorianos. Es increíble el número de constituciones que se han expedido aquí. Claro. Tenemos bastantísimas. Cuando las constituciones, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una sola y con enmiendas. Una sola, es todo. Así es. El tema es que el pueblo ecuatoriano es muy pasionalista. Entonces, el poder que está de turno, si tiene legitimidad, coge y te cambia la Constitución. Y a veces somos muy, y a mi criterio a título personal, somos muy idealistas. A veces plasmamos principios, objetivos y fines a través de la Constitución, los cuales son irreales, distan de la realidad. Y justamente cuando ya es insostenible que la Constitución sostenga ideales que son
totalmente distantes de lo que sucede en la realidad, es cuando suceden estas crisis políticas. ¿Y qué hace el pueblo ecuatoriano? Vuelve a pedir una constituyente, vuelve a pedir una constitución. El tema es que cuando se elabora una constitución, tenemos que, obviamente, combinar estos dos aspectos. Tanto el tema de idealistas, los ideales, cómo queremos vernos al futuro, pero de acuerdo a las capacidades propias que tiene este Estado. Claro. ¿Y dónde quedan las costumbres? Que sería el principal elemento que estaría a lo mejor en la parte superior de lo que sería la tradición ideológica y política de un Estado. Así es, la Constitución no solo es un texto político, sino también de valores, tradiciones. Claro. Se plasman ahí cuáles han sido los valores intrínsecos de un Estado y se plasman a través de disposiciones jurídicas. Es por eso que esta Constitución reconoce el pluralismo jurídico. Es decir, que a pesar de pertenecer nosotros a una misma nación, reconocemos varias nacionalidades. La quichua, la indígena, sin necesidad que eso se signifique más bien separación de la nación. Vea que voy a dar un dato interesante. Por ejemplo, en Chile, sabemos que están en un proceso plebiscitario, en el proceso de que quieren elegir una nueva constitución. Exacto. La constitución chilena tenía, la propuesta de los constituyentes de la constitución chilena era muy parecida a la ecuatoriana. Muy parecida. Reconocía pluralismo jurídico, derechos de la naturaleza. Muy, muy parecida. Los chilenos dijeron, no, nosotros no queremos esa constitución. Se alinean más con la derecha y toda la vida han estado alineados con la derecha y rechazaron esa propuesta. ¿Pero por qué rechazaron, doctor? Porque ellos no se identifican con esos temas, no se identifican con esas costumbres. Se les quiso imponer una constitución de izquierda, por llamarlo así. Una constitución que reconoce pluralismo jurídico, derechos de la naturaleza, desarrollos en sí de los derechos como tal. Y no, ellos dijeron, nosotros no nos identificamos con eso y la rechazaron. Y es justamente porque no está alineada. Son constituciones que se crean más que todo para complacer al poder político de turno. Sin embargo, el pueblo chileno dijo, nosotros no nos reconocemos con esa. Actualmente siguen con la constitución de Pinochet. O sea, usted me está manifestando de que las constituciones idealistas, como usted la señala, la del ecuatoriana, que es socialista, estamos hablando de que no representaría a lo mejor esa costumbre o esa tradición constitucional del pueblo ecuatoriano, porque hay muchas, claro, se han escrito muchas constituciones en la historia republicana, y el momento político que vive el Ecuador es similar a la constitución de después de 30 años de la fundación de la República del Ecuador, y en la cual había una asamblea legislativa similar a la de ahora. Y a lo mejor allí está un problema de tradición constitucional. ¿Cómo entender esos caminos, señor doctor, Claro. cuando, claro, usted dice, y es muy cierto, la Constitución es la guía para la República del Ecuador. Así es. Y los magistrados de la Corte Constitucional o jueces de la Corte Constitucional lo que tienen que hacer es hacer respetar la Constitución. Así es, velar por su cumplimiento. Claro, verá, es que el tema, yo creo que los ecuatorianos siempre hemos estado arraigados con nuestras tradiciones culturales, reconocemos a los pueblos indígenas parte de nosotros realmente. Por eso cuando se nos planteó a nosotros en la constituyente que reconocer este pluralismo jurídico, reconocer a estas personas como nacionalidades, quichuas, indígenas, nosotros no nos opusimos, porque eso forma parte intrínseca de los ecuatorianos. Pero a diferencia de los chilenos no se identifican así. Por eso hubo ese rechazo inmenso. Yo creo que el ecuatoriano se identificó con esta constitución. El tema es que se plasmaron ideales que tal vez con la realidad distan. Y aquí quiero ser muy puntual. También parte de esta crisis institucional es justamente la inejecución de la Constitución y el actuar arbitrario por parte de las instituciones públicas. La Constitución no puede normar de forma tan rígida el actuar y el funcionamiento del Estado. Si bien delimita competencias, delimita funciones, ya es la ley que desarrolla justamente esas atribuciones que te da. Y a veces es la propia ley que es inconstitucional. Se hace la ley justamente para poder ejercer o para poder realizar actividades bastante arbitrarias. Y es ahí cuando nosotros abusamos de esa constitución que es idealista para poder realizar cuestiones totalmente contrarias a los principios generales del derecho. ¿Cómo cuáles podrían ser los ejemplos, señor doctor? ¿Justicia indígena o pueblos ancestrales? Lo que ocurrió con el señor Nicolás Issa, que dijo, yo soy presidente de la CONAIE, en otras palabras le estaba diciendo al Estado ecuatoriano, yo soy presidente de los pueblos indígenas y ancestrales dentro del Estado ecuatoriano. Mira, ahí podríamos decir que tiene una interpretación errónea. Como le digo, si bien la Constitución ecuatoriana reconoce nacionalidades indígenas, somos uno solo. Somos un solo cuerpo. ¿Interpretación errónea o elementos abstractos que políticamente los manipulan y los hacen aparecer como temas
constitucionales que están dentro de lo que dice la Constitución del 2008. Justamente, yo también creo eso. Son esos elementos abstractos que tienen una tendencia política eminente. Como le digo, esto es lo lamentable, que nosotros tenemos una interpretación antojadiza de la Constitución, cuando la Constitución tiene parámetros de interpretación. Esto es en su integralidad, favorabilidad de los derechos. Ya, perfecto. Pero justamente tener este ámbito de interpretación demasiado amplia, sin tener un límite fijo, es lo que a veces genera este problema. Como le digo, hay muchos jueces, por ejemplo, el caso de Ale Rasquiña, que se libró con habeas corpus, esas otras cuestiones que pasan justamente en cantones de dónde quedarán, es porque lamentablemente la Constitución sí prevé actuar de una forma muy amplia respecto a la protección de derechos, pero justamente para protegerlos. Pero lamentablemente a los ciudadanos de a pie siempre nos cae todo el rigor de la ley y de la forma más restrictiva. Pero cuando hay de por medio otros intereses, lamentablemente se aplica la Constitución de una forma que la desnaturalizan, que hay una interpretación demasiado amplia, que es contraria a la propia Constitución, y tenemos estos resultados. O sea, los derechos los garantiza. El infractor tiene derechos constitucionales, los utiliza, y la víctima no los utiliza. Sí, bueno, tanto víctima como infractor tienen derechos constitucionales. Lamentablemente el operador de justicia tiene un papel central de asegurar tanto los derechos de la víctima como del procesado. Ese es el papel central de ellos. Como le digo, a veces, lamentablemente, los ciudadanos de a pie, como no tenemos ese poder político, poder económico, se nos ignora. Yo soy bastante indignado cuando veo, por ejemplo, cuando Glass también, con una acción de protección, salió libre. Esa es una desnaturalización de la acción de protección y del habeas corpus y de la Constitución en sí. Y es precisamente porque los jueces no aplican la Constitución. Yo no veo el problema tanto en la Constitución como tal, sino veo en el tema de que los órganos de control no actúan de forma inmediata para poder frenar esto. Y esto que crea impunidad. Entonces los jueces que son sobornados están en su papaya. Claro. Doctor, yo siempre, por ejemplo, en los comentarios sobre temas de la Constitución, me he referido en el sentido de que son la Constitución de Montecristi, las leyes de autorización similar como en 1930 al 40 en Alemania. Y todo lo permiten y todo lo justifican. Yo quiero consultarle algo, señor doctor, porque sí me interesa ir más adelante en el otro bloque, analizar el tema de la seguridad jurídica del dictamen de la Corte Constitucional. Doctor, ¿por qué los partidos políticos del Ecuador son la Constitución y están por encima de la Constitución al no acatar un dictamen de jueces que intentan hacer respetar la Constitución? Entonces, mi consulta es esa: ¿por qué los partidos políticos creen o sostienen que están por encima de la Constitución? Hace poco escuché al señor Salvador Quispe que decía, es cierto, hay un dictamen, pero nosotros no vamos por el dictamen, nosotros vamos a juzgar la corrupción, señor doctor. Eso es reconocer el Estado de Derecho, realmente. Nosotros tenemos varios poderes públicos, y justamente la división de estos poderes públicos es poder conciliarlos y gobernar de forma adecuada, que un poder no se sobreponga sobre el otro. El Poder Judicial es un órgano de control de los demás poderes. Puede decidir sobre lo legislativo, sobre lo ejecutivo, todas estas cuestiones. Lo dicho por el Salvador Quispe, lo he escuchado también por varios asambleístas, y es realmente alarmante, porque ellos no están por encima de la Constitución. Ningún partido político, ninguna autoridad está por encima de la Constitución. En este sentido, yo creo que justamente, y recalco, los órganos de control, al permitir esta desnaturalización de la Constitución, de las acciones constitucionales, dan paso a que den estos pronunciamientos. Recordemos, la Corte Constitucional hace unos 4, 5, 6 meses emitió justamente una resolución, una sentencia, donde dijo a los asambleístas, donde reintegró a Guadalupe Llori, si no me equivoco. Perfecto, sí, así mismo fue. Mira, por más que esa resolución de ese juez sea contraria a la Constitución y manifiestamente inconstitucional, ellos deben cumplirla, porque los órganos de los jueces tienen que cumplirse de forma inmediata. Ese es el Estado de Derecho. Para poder impugnar, existen los medios necesarios, podrían haber apelado, lo que quiera. Yo entiendo la indignación, pero justamente incumplir las sentencias de los jueces es alarmante, porque es desconocer el Estado de Derecho y la división de poderes, justamente. Claro, es que
no es la vida cotidiana, por ejemplo, el día de hoy soy amigo suyo y el día de mañana lo desconozco y no soy amigo suyo y hasta allí llega el asunto. O sea, no son palabras sencillas, estamos hablando temas de convivencia civilizada que se llama Constitución, ese acuerdo social que hemos a lo mejor rubricado en un proceso eleccionario de referéndum o simplemente de aprobación de la Constitución. Doctor, en este bloque que quiero topar con usted, estamos en lo que es analizando la seguridad jurídica del dictamen de la Corte Constitucional con el doctor Salvador Merino. Doctor, el dictamen de la Corte, ¿qué tipo de sentencia? Bueno, ya lo manifestó. ¿Y cómo podemos abordar la seguridad jurídica del mismo? Ya. ¿Cuál es la seguridad jurídica para este dictamen, señor doctor? Primeramente vamos a explicar lo que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es vital en un Estado. Claro. Es la piedra angular de un Estado constitucional de derechos. Sin seguridad jurídica, el pueblo recae en anarquía. Si vemos que tanto autoridades públicas como la ciudadanía no cumplen las leyes, estamos en un estado anómico, donde las leyes no rigen, sino que elige la fuerza. Esto es la importancia de la seguridad jurídica. Tener certidumbre de que las funciones, de que las potestades, de que el ejercicio de las autoridades públicas van a regirse bajo estricto derecho. Cuando las funciones de los servidores públicos o de autoridad pública son contrarias a la Constitución y a la ley, tenemos vulneración al derecho a la seguridad jurídica. En este sentido, los dictámenes que emite la Corte Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento inmediato. Por tanto, forman parte intrínseca de la seguridad jurídica en el sentido de, si la Corte Constitucional emana una decisión y dice, por ejemplo, Consejo de Participación Ciudadana, cúmplase de tal manera, ellos tienen que cumplirla de forma inmediata y conforme a lo que resuelta la Corte Constitucional para consagrar la seguridad jurídica en este país. Doctor, centremos la seguridad jurídica en el proceso del juicio político al presidente de la República. Claro, hay un ejemplo muy visible en el Ecuador sobre la seguridad jurídica, pero no nos vamos a empantanar allí, sino la seguridad jurídica del dictamen de la Corte Constitucional sobre el juicio político al presidente. Y esa seguridad jurídica, ¿quién tiene que hacerla surgir? ¿O es que en el Ecuador o la Constitución de Montecristi no prevé situaciones para instaurar institucionalidad que genere esa seguridad jurídica, doctor? No, sí, la Constitución prevé los mecanismos. Es justamente la Constitución quien le dice a la Corte Constitucional que tiene como una atribución verificar el cumplimiento de sus fallos. Y justamente ahí ingresamos a lo que es a la fase de seguimiento, es decir, posterior a la emisión de una resolución o dictamen. La Corte Constitucional tiene la atribución de verificar si lo que dictó, si lo que resolvió, efectivamente se está cumpliendo. ¿A través de quién, doctor, realiza ese seguimiento de que se vaya cumpliendo al pie de la letra lo dictaminado o sentenciado? En este caso, el dictamen. Primeramente, la fase de seguimiento inicia cuando se ha ejecutoriado el dictamen o la resolución y se ha cumplido el plazo que la Corte Constitucional ha estipulado para cumplirse tales resoluciones. A veces la Corte estima poner ciertos días. No es el caso del juicio político, pero es, digamos, el caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuando había que elegir el presidente del Consejo de la Judicatura. Le dijo, Consejo de la Judicatura, en 5 días envía una terna al Consejo de Participación Ciudadana. Pasados esos 5 días, inicia la fase de seguimiento. ¿Cómo inicia esta fase de seguimiento? La Corte Constitucional emite un auto de requerimiento de información. ¿En qué consiste este auto de requerimiento de información? Decirle a la entidad a la cual nosotros exigimos, bueno, la Corte Constitucional más bien le exigió que cumple determinada función, decirle, ¿la cumpliste o no la cumpliste? Infórmame respecto a esto. Si la Corte Constitucional ve que no existió un cumplimiento por parte de eso, llama a las partes para que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa. Y les dice, a ver, sostengan su informe, ¿cumplieron o no cumplieron? Luego de esa audiencia, la Corte Constitucional ahí verifica si se incumplió o no. Ahora, este incumplimiento puede ser por cuestiones, voluntades manifiestas, digamos, de la autoridad pública, desacato, sistemáticas, cuestiones que pueden ser, como pasó con el Consejo de Participación Ciudadana. Perfecto. O en su defecto puede ser por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito. Puede suceder. En ese caso, la Corte Constitucional decreta el incumplimiento, pero no impone sanciones, sino más bien modula las medidas que han sido emitidas. Mientras que si ve que hay un desacatamiento voluntario y sistemático, alevoso inclusive por parte de las autoridades, sanciona el incumplimiento a quienes estuvo dirigido esa obligación.
¿Sanciona con qué? Con la destitución, la destitución es una de las medidas que prevé la Constitución justamente en caso de incumplimiento de dictámenes y sentencias constitucionales. Ya, doctor, pero claro, algunos ciudadanos a lo mejor dirán, es que sí se sigue el debido proceso. El debido proceso es una cosa, la seguridad jurídica es otra cosa. Así es. Entonces, doctor, en esta seguridad jurídica, claro, el tema del Consejo de Participación Ciudadana es a lo mejor fácil de leerlos. Si se cumplió o no se cumplió la orden de decir, se nombra, se designa o se cambia. Así es. Pero en cambio acá, en el proceso del juicio político al presidente de la República, doctor. Mira, es muy interesante. La Corte Constitucional fue muy clara en el dictamen. No me recuerdo si es el párrafo 39 o 49, pero dice, ni esta Corte Constitucional, ni ningún juez constitucional puede hacer un control político, porque estas son cuestiones netamente políticas. Perfecto. Como Sí. quien dice, no se metan en cuestiones políticas, jueces. Ustedes pueden analizar el debido proceso, la seguridad jurídica, pero lo que son cuestiones políticas, absténganse de pronunciarse al respecto, porque justamente usted no le puede exigir a un asambleísta que sea imparcial, porque son tendencias políticas. Claro. Es lo que le dice la Corte Constitucional. Lo que sí la Corte es clara. En el dictamen, obviamente, lo que dice es procédase con el juicio político al presidente. Ahora, la Corte Constitucional fue clara. Se acusó por 3 cosas al presidente para enjuiciarlo. Concusión, cohecho y peculado. Solo procedió por peculado. Si la Asamblea Nacional se le ocurriera enjuiciarlo por cohecho, por ejemplo, ahí habría un incumplimiento del dictamen y el presidente de la República sería inconstitucionalmente destituido. Ya. Esa es la lectura que se debe dar. Los asambleístas tienen que regirse a la causal que aprobó la Corte Constitucional. Y es la decir, el causal peculado. es únicamente peculado. Es únicamente peculado. No pueden destituirlo por otra cosa. Ya. Aquí viene la pregunta que nos hacemos varios juristas. ¿Qué pasa si la Asamblea incumple? ¿Puede destituirlos la Corte Constitucional? En teoría, sí. Y de hecho está hablándose fuertemente de que los señores asambleístas ya incumplieron, pasaron ya ese límite. Y aquí le consulto a usted, doctor. Claro. Usted es el experto en estos temas. Cuando la Asamblea Nacional Legislativa se convocó para conocer el dictamen y la comisión de mesa, que la preside el señor Villavicencio, de fiscalización, perdón, produjo un informe. Y en el informe se recomendaba o que no había los elementos para un juicio político al presidente y no tuvo la mayoría de votos. ¿Qué pasa con la Asamblea cuando yo escucho? Claro, allí viene la parte política, y en la parte política a lo mejor la Corte Constitucional no podría elaborar algún aspecto de observar si se cumple o no se cumple, porque ellos dicen, sin necesidad de informe, la Asamblea tiene que juzgar estos casos de peculado porque es corrupción. Sí. Mira, el tema, mira, a mi criterio no hay incumplimiento por parte de los asambleístas. Ya. Porque ese informe que emite la Comisión de Fiscalización, si no me equivoco, que el presidente es Fernando Villavicencio, no es vinculante. Es decir, no es obligatorio. Es simplemente un informe. Ahora hay que actuar bajo lógica. Ese es el problema. Uno tiene que actuar bajo lógica. Si un informe dice que no es procedente el juicio político por parte de la Asamblea y la Asamblea se va en contra del informe, si bien no vulnera ninguna disposición jurídica ni constitucional, ¿con qué elementos lo están juzgando? Si el propio informe de la Comisión Legislativa dice que no es procedente. Entonces, eso es lo que realmente debe indignar a la ciudadanía. O sea, viene la parte abstracta de inventarse una figura abstracta para poder juzgar a alguien políticamente. Sí, mira, imagínense. Es peculado por omisión. Que comete peculado, comisión por omisión se llama esto en derecho. Es decir, tú cometes un delito porque tenías el deber de prevenirlo, porque tenías el deber de actuar. La posición de garante que llamamos en derecho. Por ejemplo, ante este invento jurídico por parte de los asambleístas, la Corte Constitucional no se pronunció. Y está en lo correcto. La Corte Constitucional no se pronuncia respecto a eso. La Corte Constitucional lo que respecta es, se cumplió el debido proceso, la acusación de los hechos que se están en esos informes se adecúa a peculado sin necesidad de corroborar si en verdad existió o no. Porque justamente es un control político esto. La Corte Constitucional no se mete de fondo. Lo único que hace la Corte Constitucional es asegurar los derechos del debido proceso, por llamarlo así. Más no en el fondo. Ahora, es bastante cuestionable
Si bien es un tema político, eso nadie lo va a negar, justamente es un juicio político, pero es actuar bajo lógica. Si los propios jurídicos a nivel de país, los más reconocidos, le están diciendo, están acusando por una figura jurídica que no existe ni en este ordenamiento jurídico ni en ningún otro. Bajo esa figura que lo están acusando, actúen con lógica. Al fin y al cabo, lo que nos están dando a entender los asambleístas es que esto se reduce a una negociación de votos. De votos. De votos. No importa si hay calificación o no hay calificación jurídica. Ya. Y ya le digo, la única forma de incumplir el dictamen de la Corte Constitucional es que ellos lo destituyan por un delito diferente al de peculado. Es la única forma de incumplir ese fallo. Es la única, porque esa fue la disposición expresa de la Corte. Inicia ese juicio político por el presunto delito de peculado. Claro, porque la intención de ellos dicen, bueno, ahora yo ya los he escuchado, es que el peculado es corrupción. Claro, y la corrupción hay definiciones, pero no sé cómo está dentro del aspecto constitucional el verbo corrupción. Claro. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la institucionalidad que tiene que tener ese verbo jurídico? ¿O simplemente lo dejamos como definición del diccionario de la Real Academia, señor doctor? No, existe normativa respecto a la corrupción, sobre todo a los que regía, existió un tiempo, no sé si ya exista el tema de, había un como comité de anticorrupción, o los consejeros anticorrupción, alguna cuestión así se creó para el efecto, para investigar. Pero era más o menos una comisión de notables Sí, que decían, vigilen sí. si el señor está sacando dinero o Sí. no está sacando, Sí. pero institucionalmente. No, es que la Constitución dice que tú podrás ser enjuiciado políticamente por ciertos delitos. Los delitos están en el Código Orgánico Integral Penal Ujú. y hay que acogerse a esos presupuestos. En el Código Penal usted no va a encontrar la palabra corrupción. No lo va a encontrar. Porque la corrupción ya se entiende del peculado, del cohecho y de los presupuestos normativos propios de esas instituciones jurídicas. No encuentra usted, por ejemplo, una palabra, el que haya cometido corrupción manifiesta. Al menos en el peculado, no. En el peculado es la persona que hubo desviación de fondos y esas cuestiones, Claro. pero no encuentra corrupción. Entonces, justamente esas interpretaciones de los asambleístas diciendo que es corrupción, claro, el peculado implica corrupción, pero no es que tú normativamente tienes que demostrar la corrupción, no, tú tienes que demostrar la desviación de fondos, tienes que demostrar otras cuestiones inherentes a la figura jurídica. Ya, doctor, pero durante estos 15 años de la Constitución, de la vigencia de la Constitución, porque quiero llegar a algo, siempre se habló del error de buena fe y el error, a lo mejor, De mala fe. de mala fe. Estas, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Argucias, leguleyadas o simplemente doctrinas abstractas que las quieren poner a lo mejor como normativas o modificar la Constitución? Yo no sé, no entiendo, o sea, no entiendo hacia dónde quiere llegar el aspecto ideológico político de la República del Ecuador sobre el tema Constitución, porque hay un dictamen muy claro. Sí. ¿Lo respeto o lo irrespeto? Si lo respeto, no habrán consecuencias jurídicas. Y si lo respeto, ¿cuáles serán las consecuencias jurídicas, señor doctor? A ver. El tema del incumplimiento, como te digo, como es control político, si digamos la asamblea se le ocurriera, que no va a pasar realmente. ¿Se le ocurriera qué, doctor? Porque a lo mejor Claro. sí le pasa. Bueno, se le ocurriera decir, enjuiciamos al presidente y lo destituimos al presidente por el delito de concusión, que no fue el que la Corte Constitucional aprobó. Ahí habría un incumplimiento de dictamen, flagrante. Ahí la Corte Constitucional inicia la fase de seguimiento y dice, ustedes, yo les aprobé para que lo destituyan por peculado y me lo hacen por concusión, que es una figura jurídica totalmente diferente. ¿Existe incumplimiento? El señor Lazo puede impugnarlo ante la Corte Constitucional esa ejecución ineficaz de este dictamen y volvería al poder el señor Lazo. Mi pregunta es, ¿la Corte Constitucional tendría la potestad para poder destituir a los asambleístas? Al menos que lo impulsaron. ¿Tendría la Se potestad o la valentía? Y la valentía, porque yo también sí critico que a veces son bastante tibios en muchos Ujú. temas, son bastante tibios. Yo, como dije, rescato la actual Corte Constitucional porque ha habido muchos avances jurisprudenciales, pero sí son tibios. Ahora, la Constitución dice que ante el incumplimiento de una sentencia, cualquier servidor público puede ser destituido. Y los asambleístas, al actuar bajo una potestad pública, son también servidores públicos. Ahora, doctor, claro, y ese es el problema que tenemos el día de hoy en lo personal. O sea, si estamos hablando de jueces que garantizan que la Constitución sea en lo más visible y en lo más pertinente para un ciudadano favorable.
Resulta que la Asamblea, porque he escuchado el tema político, porque ellos hablan del tema político y el tema constitucional. El tema político intenta modificar muchas cosas, señor doctor, incluso la misma Constitución. Cuando el presidente de la República les dice, tengo listo el decreto para firmar la muerte cruzada, ¿sabe lo que dicen la mayoría de asambleístas? Puedes poner el decreto que nosotros no lo vamos a acatar y simplemente vamos a hacer lo contrario. Si ellos, como poder o función del Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional Legislativa, desconocen los argumentos constitucionales y las normas constitucionales, ¿de qué estamos hablando, señor doctor, el día de hoy, cuando hay un dictamen? Sí, yo sí he escuchado las expresiones de asambleístas. Esto es lo que alarma realmente. Esto es lo que causa anarquía. Esto es lo que vulnera la seguridad jurídica. Cuando el asambleísta no reconoce poder mayor que el de él. Incluso él no se rige bajo la Constitución. Es que es muy curioso. Si la Constitución le está dando las competencias y atribuciones, al desconocer la fuente de su poder queda invalidada, queda nula. Ellos no pueden justamente desconocer la Constitución porque es desconocer el poder que ellos mismos tienen. Esa es la contradicción que ellos tienen los asambleístas. Y realmente, si un asambleísta que es representante de nuestro pueblo llega a decir semejantes barbaridades, es cuando comienza a regir la anarquía. Por eso no podemos exigirles, a veces a los ciudadanos se les exige tanto de que cumplan con la ley y esas cuestiones. Discúlpenme, son los propios asambleístas los primeros que son en incumplir la Constitución y la ley. Claro, y sin equivocación alguna, en un medio fraterno de la ciudad de Loja están los 3 asambleístas y a lo mejor están diciendo lo siguiente, que el pueblo ya está cansado y que el pueblo se va a levantar y que la mejor respuesta va a ser del pueblo y que ellos están resolviendo un tema para que no se levante el pueblo. Yo creo que es también el fracaso de la democracia representativa. En este país ya fracasó. Los asambleístas, nuestros representados, no nos representan. Hacen lo que quieren. Yo creo que podría existir tal vez una modificación a la Constitución, de que tal manera que los ciudadanos tengamos incidencia directa. Claramente es un poco complicado tener representación directa, que nosotros nos pronunciemos ante cualquier acto de poder público. Pero creo que esta tanta democracia representativa fracasó en nuestro país. Y ha fracasado y ha venido fracasando desde que nosotros nos independizamos de nuestros pueblos hermanos, Colombia, de la Gran Colombia en sí. Hemos fracasado como democracia representativa. Claro, y a lo mejor está dentro, esos males están dentro de la misma Constitución de la República del Ecuador. Se replica. Doctor, yo le consulto algo. Usted hablaba de la seguridad jurídica del dictamen de la Corte Constitucional y la seguridad jurídica que de hecho debe de existir en todo el aspecto de la República del Ecuador. ¿Cómo visualizar esa seguridad jurídica, doctor? Porque a criterio personal, si yo soy juez constitucional y doy este dictamen para que se cumpla al 100% al interior de la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no soy yo el mismo garante que tengo que vigilar o tengo que movilizar otro tipo de poder institucional, doctor? No, justamente. Tanto la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales como el Reglamento de Sustentación de Procesos le da al Pleno de la Corte esta competencia para que puedan hacer la fase de seguimiento. Es decir, es la propia Corte Constitucional quien tiene que actuar, puede ser a petición de parte o de oficio, respecto a un eventual incumplimiento. Tiene que verificar si se cumplió o no. Y en este sentido, si se verifica que existe un incumplimiento, sancionar. Esa es la medida inmediata. Ya, pero ¿cuál es el poder institucional que se moviliza o simplemente es de oficio? Es de oficio, ellos mismos hacen todo. Como le digo, mandan un auto de requerimiento de información, le dicen información respecto al cumplimiento de la sentencia. Si ven que hubo un eventual incumplimiento, les llaman, en este caso, digamos por el caso que dijimos que acusan por concusión. Los va a llamar a los asambleístas a comparecer a una audiencia para decirles por qué incumplieron prácticamente. Díganme, descarguen, ejerzan su derecho a la defensa. ¿Por qué incumplieron mi fallo? Y luego de que haya pasado toda esta cuestión, la Corte decide. A ver, doctor, yo le pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que usted es el magistrado de la Corte Constitucional, el juez, y el dictamen sobre el juicio político al presidente de la República. ¿Cuál sería la seguridad jurídica que usted desplegaría de acuerdo a las informaciones que han venido produciendo los mismos asambleístas sobre el dictamen de la Corte Constitucional? Perfecto. Mira, yo actualmente como juez constitucional no me intrometería. ¿Por qué? Es simple. Estamos en una fase de política, totalmente política. Estas deliberaciones es control político.
y no me puedo ir en contra de lo que yo mismo dije. Pero así hable aciertos el asambleísta o desaciertos el asambleísta. Así hable. Lamentablemente la Corte Constitucional no puede ser un órgano que esté atrás de lo que digan los asambleístas, de lo que digan las autoridades públicas. La Corte Constitucional tiene sus mecanismos para poder actuar. Ellos no pueden actuar ante una expresión. Necesitamos actos, necesitamos acciones. Puede que los asambleístas digan que van a desconocer. Mientras no lo desconozcan, no existe ninguna vulneración. Esa es la diferencia entre el dicho y el hecho. Ya, pero solamente del dictamen. Pero imaginemos, ¿qué es lo que ocurre? La Asamblea Nacional Legislativa tiene un reglamento. Y en el reglamento dice que tiene que estar motivada el informe de la Comisión de Fiscalización. Así es. Y de pronto el mismo presidente del poder de la Asamblea Legislativa, de la función legislativa del Ecuador, inobserva ese argumento de la Asamblea. Como juez usted, ¿no se pone en alerta de que si ellos están incumpliendo sus propias normativas, a lo mejor quieran incumplir también la resolución de la Corte Constitucional? ¿Y cuál es la seguridad jurídica que usted podría introducir para que no se produzca esa violación o esos hierros de buena fe o de mala fe, señor doctor? Claro. Claro. El tema es que, verá, existen vulneraciones a las disposiciones legales, por ejemplo, que pueden cometer los asambleístas, pero estas no son objeto de la justicia constitucional. Nuestras leyes prevén muchísimos mecanismos para poder impugnar justamente estas violaciones a los trámites legales mediante las vías ordinarias. La vulneración de derechos constitucionales es justamente lo que se ocupa la Corte Constitucional. Vulneración de derechos constitucionales. Habría que verificarse primero ese supuesto. Ahora, en la fase de seguimiento de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional no puede intrometerse mientras no haya incumplido. Ya. Porque justamente tiene que verificarse un incumplimiento. Por eso es donde la Corte Constitucional, una vez que, digamos, detecta un eventual incumplimiento, ahí es cuando actúa. No antes, porque no hay incumplimiento. Como le digo, ahorita la Corte Constitucional, a mi criterio, no puede, y creo que es un criterio que es compartido por varios juristas, no puede intrometerse, más aún cuando son temas de control político. Habría que ver que en realidad incumplieron para que la Corte Constitucional, una vez que diga, perfecto, les requiere información a la Asamblea respecto al cumplimiento íntegro de mi dictamen. Y ahí sí podría actuar, pero antes no. La Corte Constitucional no puede intrometerse ante un poder público, como en este caso sería el legislativo, por más que sea un órgano de control. Tiene las atribuciones que le da la Constitución, la Corte Constitucional, y tiene que cumplirlas. Ahora, hay que también tomar en cuenta algo. Hay un desatino increíble por parte de la asesoría de la presidencia. Por ejemplo, cuando el tema del juicio político al presidente y se elevó a consulta de la Corte, por decirlo así, previo al dictamen, él se verá, es súper particular. Si usted lee el fallo, la Corte Constitucional no se toma tanto de los informes que presentan los asambleístas. Es la defensa del presidente quien le da los mayores elementos. Prácticamente es la procedencia del juicio político, es por los elementos que le aporta la primera presidencia. Y el presidente no tendría que haberse defendido nunca ante la Corte, porque es un dictamen, no es una sentencia donde están en juego dos partes, es un dictamen. Él tenía que haberse defendido en la Asamblea como va a pasar el martes. Pero él mismo mete la pata, dice que no es culpable de esto, el otro, y muestra su estrategia jurídica. Y la Corte Constitucional le dice, ya esos argumentos no te van a servir. Había muchos argumentos buenos que hubiera puesto a conocimiento el día martes, pero ya no los puede utilizar porque la Corte Constitucional ya los desestimó. No había razón por la cual tenía que defenderse ante la Corte Constitucional. Y mire lo que le digo, la contestación del presidente es que en gran parte hace proceder del juicio político. Doctor, usted me dice que la Corte o los jueces dirimen sobre informaciones que a lo mejor les envían o están allí. Así es. O sea, ellos no se fundamentan en lo que sería la doctrina constitucional del Estado ecuatoriano constituyente y de otros estados, y principalmente de derechos fundamentales, que hay una vasta jurisprudencia al respecto. Jurisprudencia de ello. Sí, no, la Corte Constitucional lo hace, pero también lo hace respecto al informe. El informe, digamos, que previo al dictamen de procedencia del juicio político, envía, eso revisa la Corte Constitucional. Revisa si ese informe es conforme a derecho, si cumple los parámetros que la Constitución lo prevé. Si no los cumplía, ¿qué tenía que hacer la Corte Constitucional? Desestimaba. Sin embargo, vio que el informe, si bien no era realmente apegado, por decirlo así, a derecho, violaba incluso el procedimiento legislativo.
pero esas violaciones eran de trámite, más no de vulneraciones de derechos. Por tanto, dio la procedencia. Entonces, eso quiero distinguir. La Corte Constitucional no puede fijarse en violaciones de trámite normales, a violaciones a las leyes. Lo que la Corte Constitucional verifica es violaciones a los derechos fundamentales. A temas constitucionales. A temas constitucionales profundos. A temas constitucionales Si hubo, profundos, digamos, es que todo. se presentó un día después, que un día antes, eso en sí no lo vicia. Esas son violaciones al procedimiento de la ley como tal. Por tanto, eso no vicia. Entonces, porque muchos asambleístas dijeron que el informe había salido un día después de lo que preveía la propia ley. Son cuestiones que ellos dicen son legislativas, son leyes, no es de la Constitución. Claro, porque si al presidente lo querían enjuiciar y la figura que encontró la Corte Constitucional de peculado, el peculado tiene una definición Así es. tácita. Creo que no merece mayor interpretación. Así es. Y eso es lo que tiene que estar abocado no solamente la Asamblea, sino también la Corte Constitucional, de observar que el camino sea el correcto que se vaya a dirimir en este juicio político. Ahora, lo que yo le consulto, doctor, el tema político, la ideología política, tanto de izquierda como de derecha, ¿está superando a la Corte Constitucional o a los integrantes de la Corte Constitucional en criterio constitucional? Porque yo veo que la parte política está dominando prácticamente las definiciones constitucionales, que la Corte Constitucional, por más experiencia y experticia política que tenga la Asamblea Nacional Legislativa, señores, el peculado es de esta forma y no tiene interpretación alguna. Así que, señores asambleístas, ríjanse a estos temas. Y eso no está ocurriendo con la Asamblea, señor doctor. Sí, o sea, en eso estamos de acuerdo. El peculado tiene una descripción en un tipo penal, en el Código de Integridad Penal, no admite interpretación analógica, no admite interpretación extensiva, es al tenor literal de lo que esté ahí. Exactamente. No pueden ellos ampliarlo, delimitarlo, nada, ya está ahí. Ahora, la Corte Constitucional, en esos informes que presenta supuestamente peculado a la Asamblea, no tiene el deber de verificar si en realidad sucedió o no. Eso se escapa del control de la Corte. Lo único que tiene que verificar la Corte Constitucional es que de los hechos que están acusando a los asambleístas, se adecúa o se presume un peculado, sin necesidad de verificarlo. Ya. Eso es lo que dice. Yo no tengo la potestad de verificarlo porque eso ya es una cuestión de control político, es un juicio político. Vuelvo y repito, los asambleístas no son jueces. A ellos no les puedes pedir imparcialidad. Justamente la asamblea es el órgano de político más fuerte del país. Claro. Entonces le dice, eso yo no puedo hacer. Yo lo único que puedo hacer es revisar si de los hechos que me están poniendo con mi conocimiento se adecúan al peculado. La Corte estimó que sí se adecuaba y dio procedencia, mientras que al cohecho y a la conclusión que supuestamente también se alegaba, dijo que no se adecuaba. Claro, porque yo lo que he escuchado de los asambleístas, y le voy a poner un ejemplo, el nombre mío. La definición es Pablo, ese es mi nombre, cédula y todo. Pero en la cédula no consta Pablito ni Pablititito y nada más. Eso es lo que están haciendo los asambleístas, interpretando de lo que resolvió el dictamen o el dictamen de la Corte Constitucional, tiene estas variaciones y definiciones verbales y las interpretan a su antojo. Y eso a lo mejor está generando una inseguridad jurídica en lo que sería que la seguridad es la que predomine en este tema del dictamen de la Corte Constitucional. No estamos hablando ya del tema político, no estamos hablando del informe de la Comisión de Fiscalización, no estamos hablando de lo que los jueces constitucionales redactaron y emitieron el dictamen. Yo lo que estoy preguntándole, señor doctor, y esa es mi intención, la seguridad jurídica para el dictamen de la Corte Constitucional, ¿tiene esos esquemas de andamiaje de que se pueda instaurar esa seguridad y ser fortalecida y el cumplimiento de cualquier órgano del Estado ecuatoriano, señor doctor? Entonces allí es nuestra preocupación. La seguridad jurídica nos va a dar la tranquilidad de esta crisis política, señor doctor. Claro, en teoría sería la seguridad jurídica quien respalda y que el ciudadano se encuentre confiado de que las actuaciones de la Asamblea va a ser conforme a derecho y conforme a las disposiciones jurídicas. Claro. Pero lamentablemente no sucede en la realidad. Eso dista. Como le digo, lamentablemente la Corte Constitucional no se pudo pronunciar respecto a esta figura tan controversial de que es el peculado por omisión, que no existe. Claro. No existe. Pero lamentablemente
la Corte Constitucional fue taxativa al decir que eso es control político y no se puede meter. Ahora, lo que sí, obviamente por temas de seguridad jurídica, como usted lo viene indicando, la Asamblea tiene que ser lógica con las leyes. No puede decir que porque es un control político yo estoy por encima de la Constitución y estoy encima de la ley y hago lo que quiera. No, pues la acusación tiene que basarse en cuestiones jurídicas ya previstas, previas, no las que se inventen. Justamente la seguridad jurídica radica en eso, en la aplicación de normas previas, claras y públicas. No puedes tú crear una para el efecto. Claro, pero a criterio personal, doctor, el control político es una cosa y la seguridad jurídica es otra. Verá, exactamente. Son dos temas totalmente diferentes. Pero el control político tiene que ir apegado de la seguridad jurídica. No podemos ir nosotros diciendo que por control, que porque es cuestión política, se puede hacer lo que quiera. O sea, desconocer la Constitución. El control político no genera jurisprudencia, la seguridad jurídica sí genera jurisprudencia, señor doctor. Y en base a esa jurisprudencia se puede hacer un control político ¿a qué? Posiblemente a reformas constitucionales, enmiendas constitucionales o derogatorias constitucionales, pero fundamentado en esa doctrina que surge de la seguridad jurídica. Entonces, doctor, ¿los hierros dónde están? En la Asamblea Nacional Legislativa a criterio personal. Ahora, yo le consulto en este bloque, que ya tenemos pocos minutos, 20 minutos para finalizar el programa de Expresión Política. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir y de inobservar el dictamen de la Corte Constitucional? ¿A qué están abocados los señores asambleístas de la República del Ecuador, incluido los 4 de la provincia de Loja, señor doctor? Perfecto. En este caso, la Corte Constitucional, al verificar un eventual incumplimiento, tiene que sancionar. Ahora, esa responsabilidad es personal. La Corte Constitucional tiene que evaluar cada asambleísta. Por ejemplo, los asambleístas que se abstuvieron, que votaron que no al juicio político, a la destitución. ¿Ya? La Corte, en caso, digamos, que hayan incumplido el fallo la mayoría de asambleístas, los que votaron no, o los que se abstuvieron, podría ser que ellos no sean sancionados, por cuanto ellos no incumplieron. Al decir, no, yo estoy en contra, por ejemplo, digamos, dicen, votémoslo por concusión, que es algo que la Corte Constitucional dijo que no pueden hacerlo. O sea, no lo dice textualmente, pero es lo que se puede interpretar. Y un asambleísta dice, no, yo voto que no, porque la Corte dijo por peculado. Ese asambleísta, a primera vista, él no puede ser sancionado, porque él está cumpliendo. Está diciendo, yo me niego porque eso no fue la Corte Constitucional lo que dijo. Yeah. Entonces tiene que evaluar la responsabilidad personal de cada asambleísta. No es que coge y dice, destituyo a la asamblea. No, porque cada asambleísta, pues con su voto, expresa su voluntad. Entonces es ahí donde tiene que verificar la responsabilidad propia de cada legislador. Es lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional evaluó a los 5 consejeros. ¿Cuál es el grado de responsabilidad respecto al incumplimiento de su dictamen? Y determinó que los 5 tenían responsabilidad, a los 5 los destituyó. Igual va a ser en asamblea. Si es que llegara a un eventual incumplimiento, tiene que la Corte, justamente por eso convoca a las partes. Convoca a todos los asambleístas para evaluar la responsabilidad que tienen respecto a ese incumplimiento. Si se logra verificar que existe un incumplimiento por voluntad propia y desacato, a mi criterio, podrían destituirlos, sin ningún problema. La Corte Constitucional, como le digo, es el órgano que no admite esa sería una de las consecuencias directas. Directas. Y también, obviamente, sería que se deje sin efecto la destitución del presidente Lasso. Doctor, ¿simplemente es la destitución de asambleísta o hay otra consecuencia jurídica, a lo mejor por daños, por aspectos morales, qué sé yo, señor doctor? Sí. En temas de jurisprudencia o de derecho hay muchas. Sí, el tema de las reparaciones integrales, que es daño material. Yo creo que más que daños morales, se agotarían disculpas públicas. Creo que el presidente Lasso podría solicitar disculpas públicas debido a ese incumplimiento, a pesar que ya el presidente Lasso en este caso no formaría parte, digámoslo así, porque lo que están incumpliendo es una sentencia de la Corte. A quien están, digamos, por decirlo, desacatándose a la Corte Constitucional y no al presidente. Claro. Ahora, doctor, claro, usted dice ya el parámetro, las posibles repercusiones o sanciones o lo que pueda derivar del incumplimiento. Usted dijo algo vital y aquí en Expresión Política y en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día siempre hemos manifestado. Usted dijo, se va a abrir, la palabra técnica a lo mejor no es la correcta la que voy a utilizar, un expediente por cada uno de los asambleístas como hayan procedido en el juicio del presidente de la República. Claro, una cosa es ser alzamanos, doctor, y otra cosa es razonar el voto
sobre el juicio político del presidente de la República, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional y para abonar seguridad jurídica al informe de lo que establece la Asamblea Nacional Legislativa. Razono mi voto. Y también, señor doctor, porque no solamente es leer el dictamen de la Corte Constitucional, sino saber cómo fue la votación de la Corte Constitucional, y resulta que en la votación de la Corte Constitucional hay votos salvados. Así es. Entonces, mi razonamiento sobre el peculado, que no está claramente porque existen votos salvados de magistrados de la Corte Constitucional, razono mi voto y digo, esto es de esta forma, pero apegado a lo que dice dictamen o la seguridad jurídica, señor doctor. Eso es lo ideal. Lo ideal sería que los asambleístas, luego de la comparecencia del presidente y que emita sus descargos, tomen una decisión y diga, tome en cuenta el dictamen de la Corte, el informe, la defensa del presidente y también la acusación de los interpelantes. A través de ese juicio de evaluación que haga el asambleísta, decidir el voto. No decir que previo a que suceda todo esto, decir, yo voy a votar que no. Eso me parece a mí, discúlpeme, un sainete. Ya. O sea, no existe, o sea, es lo que yo siempre he venido diciendo en tertulias con compañeros. Esto se reduce a la negociación de votos, lamentablemente. Cuando lo correcto es lo que usted indicaba, que existe un juicio de valoración respecto a todas estas cuestiones que han sucedido para poder el asambleísta decir, sí, en verdad procede o no, en verdad no procede. Ya. Pero lamentablemente esto es una negociación. Hoy día se está hablando de que ya se está negociando, que el ministro Cucalón está con el maletín en la mano, negociando ministerios. O sea, es un choque de fuerzas políticas al interior de la Asamblea sobre el juicio político del presidente. Y que se reduce a votos, a negociación de votos. Lamentablemente es así. Ya le digo, el único incumplimiento que habría en este caso es que cumplieran de forma realmente muy, muy graciosa que acusaran por concusión o que destituyeran por concusión o por cohecho. Esa sería la única forma. Es la única forma de que incumplan esta cuestión. Ahora que ahorita es que no hagan un juicio de valoración, que no lo hagan conforme a derecho, eso es procedente. Claro, pero hay una situación, doctor, porque el tema de la seguridad jurídica parece que son dos palabritas. Seguridad jurídica, dicen, seguridad jurídica es que se cumple y se acabó el lío. No, por ejemplo, la seguridad jurídica es principalmente en la votación del asambleísta. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica, como usted dijo, de forma abstracta o simplemente etérea en su razonamiento, le dice, ten cuidado y rígete con las normas que están previstas para evitar que te puedas meter en problemas. Entonces la racionalidad, no solamente personal, sino jurídica, le dice, bueno, voy a razonar jurídicamente de acuerdo a lo que dice los cuerpos jurídicos del Ecuador. Y mi votación y mi razonamiento se versa o se basa en esa seguridad jurídica. No en cuestión política, porque doctor, yo tranquilamente digo, es que no hay escuelas en el Ecuador, las carreteras en Loja se han caído, y porque se han caído, este presidente tiene que salir. No, tengo que razonar sobre aspectos de derecho, señor doctor. De acuerdo. Tienen que razonar sobre lo que está en la mesa, sobre lo que se ha presentado. Informes de descargo, de cargo, defensa, pronunciamientos de la Corte. Eso sería lo ideal. Eso es lo que daría seguridad jurídica a nosotros que somos a través de nuestros representantes del pueblo, que serían los legisladores. Eso nos daría seguridad jurídica. Pero lamentablemente lo que vemos es todo lo contrario. Que la Asamblea Nacional, al margen de la Constitución y la ley, lo único que hace es negociar votos. Eso es lo alarmante precisamente. Y lo que lamentablemente nos tiene en este punto. A mi criterio, y es un criterio muy personal, jamás debió proceder el tema del enjuiciamiento político. No había. Para mí no había causal. Lamentablemente el señor presidente Lasso es tibio, muy, muy tibio. Ya es la segunda ocasión que lo quieren destituir. Ya. Él tiene la muerte cruzada como su arma, que no necesita dictamen previo a la Corte Constitucional, pero también tiene conocimiento que no tiene legitimidad, que lamentablemente con la muerte cruzada, él gobierna por un tiempo y se llama nuevamente elecciones. Claro. O sea, usted me está diciendo, doctor, de que todo este andamiaje político no tenía razón desde un inicio. A mi criterio no tenía razón. A mi criterio no tendría ningún tipo de razón. ¿Pero criterio político o criterio jurídico el suyo, doctor? Es criterio jurídico, pero lamentablemente como es un tema político, fue procedente. Ya. Jurídicamente no tiene bases. Pero en cambio, al no tener este sustento jurídico, claro, al pueblo ecuatoriano lo meten
temas de economía, de seguridad muy profundos, Sí, porque el riesgo país subió sí. y la economía sufre. No, y tenemos una ola de delincuencia que está totalmente desatendida por el tema del juicio político. Las autoridades ahorita por lo que menos se preocupan es por el tema que nosotros estamos viviendo en la realidad. Actualmente todo está centrado en el juicio político. Es centrar la atención a una cuestión política cuando las realidades del Ecuador son imperantes. Todo eso se ha desatendido debido a a mi criterio, infundado juicio político. Doctor, pero las partes benevolentes de toda esta situación, veámosle, doctor. ¿Cuáles son los estudios jurídicos o la doctrina que deja todo esto? El haber utilizado determinadas figuras sobre cohecho, peculado y otras más, incluso la misma omisión. ¿Cuáles son los estudios que deberían de derivarse para que se establezca no solamente seguridad jurídica, sino debidos procesos de cómo se tiene que canalizar estas figuras en determinados momentos por determinadas funciones del Estado ecuatoriano, doctor? Es que lamentablemente ya tenemos un precedente súper fijo de que los jueces constitucionales no pueden hacer control político. Y para revertir esta cuestión, tiene que ser la propia Corte Constitucional quien se pronuncie, diciendo que se alejan de ese argumento que dieron. Actualmente ya hay un precedente que es los jueces constitucionales e incluso la misma Corte Constitucional no se puede pronunciar ni vigilar el control político. Eso ya está como una regla. En caso de un futuro enjuiciamiento político a un presidente en el futuro, se aplica la misma regla. Pero, doctor, ¿y qué pasa con los abogados litigantes y con los abogados en libre ejercicio profesional? Porque este juicio político está dejando muchas fuentes del derecho, mucha doctrina de estudiarla y ponerle a lo mejor y canalizar correctamente de cómo se tiene que estructurar estas instituciones fundamentadas en el estudio jurídico y constitucional e incluso constituyente, doctor. Claro, es que ahí vamos al tema de las fuentes del derecho. Claro. La doctrina es una fuente del derecho, pero encima de la doctrina está la jurisprudencia. Entonces yo no puedo irme por la doctrina cuando la jurisprudencia es clara. En este caso, en eventuales casos similares en lo posterior, puede que la doctrina diga algo respecto al control político. Este doctrinario dijo una cosa, este dijo otra cosa, pero yo me tengo que estar a lo que dijo la jurisprudencia, porque está por encima de la doctrina como fuente de derecho. El abogado podrá opinar, pero ya lo que es en la cuestión jurídica propia, tiene que acoger lo que dijo la jurisprudencia. Lamentablemente, en este caso, la doctrina quedaría únicamente para debatirla entre nosotros. Como le digo, si bien es fuente de derecho, está por debajo de la propia jurisprudencia. Más aún si es jurisprudencia de la Corte Constitucional. Claro, pero, a ver, doctor, y cuando la jurisprudencia tiene rasgos fundamentalistas e ideológicos. Lamentablemente se tienen que acoger. Es como le dije, hay fallos de la justicia constitucional que son totalmente alarmantes, contrarios a derecho, pero se tienen que cumplir. Es que así es, esta es cuestión de Estado de Derecho. Uno tiene que cumplir lo que emane de los juzgadores. A ver, doctor. Voy a poner la palabra, a lo mejor no es la correcta y usted puede criticarme en ella. El fundamentalismo constitucional de Montecristi 2008, porque usted hacía referencia de la Constitución, la Corte Constitucional o los jueces de la Corte Constitucional obedecen a la Constitución 2008, porque allí surge también la Corte Constitucional, antes era otro tipo de actividad de un tribunal en el Poder Judicial. Si estos andamiajes de la Constitución nacieron desde la ideología, no de la costumbre de un pueblo, entonces, ¿por qué no esa fuente del derecho está por encima de lo que sería la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Porque ya hemos tenido cerca de 20 constituciones y más de 200 años de vida republicana, señor doctor. ¿Dónde están los devaneos en ese sentido, doctor? Claro. En este caso, lamentablemente, hay algo que se llama bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está compuesto por varios instrumentos jurídicos que tienen igual jerarquía que la Constitución. Claro. En este sentido, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional tienen igual jerarquía. Claro, pero, por ejemplo, usted me habló de la Constitución americana. Claro, una sola. Y esa se fundamenta en la costumbre
de los Claro, pueblos las tradiciones y todo eso, y propias de los tradiciones. americanos. Y las reformas de carácter político las hacen y enmiendan, pero de orden político. La costumbre por encima y el orden político por debajo. Claro. En cambio acá nos pusieron al revés. Al presidente de aquella época por encima de la ley y de la Constitución. De las costumbres, tradiciones y valores propios del pueblo, podría ser, pero para, digamos, nosotros modificar eso, habría que elaborar otra constitución. Claro, porque yo le digo, ¿por qué? Porque este juicio político está dejando muchas fuentes del derecho, doctor. No doctrina, porque la doctrina, como usted dice bien, la Corte Constitucional dirimió sobre eso. Exactamente, ya no hay pronunciamiento Claro. que esté por encima. Pero yo, por ejemplo, dudo, el magistrado de la Corte Constitucional es un hombre pluralista o tiene ideología política. Tienen su ideología. Por ejemplo, teníamos una conformación actual por el doctor Ramiro Ávila Santamaría, un doctor muy progresista, muy progresista, y como contraparte teníamos al doctor Hernán Salgado, Muy progresista, ¿en qué sentido? de derechos, tanto derechos de naturaleza, derechos de las personas, digamos, que son procesadas, procesos penales, Claro. muy garantista en ese sentido. Por ejemplo, yo lo escuchaba la conversación que tenía con Lyndon. Le decía a Lyndon, talaron un árbol y aquí hubo una sentencia de derechos de la naturaleza y hubo una sanción. ¿Y qué pasaba si había otra situación? Yo le pregunto, ¿y la naturaleza cuando agrede al ser humano? Porque la naturaleza no es que es benigna con el ser humano. La naturaleza lo que intenta hacer del ser humano es hacerlo desaparecer. Claro, pero Entonces, ¿a quién demandamos como seres humanos? A la naturaleza. O sea, son cosas que nos ponen a repensar estos planteamientos. Pero claro, pero el tema es que la naturaleza no tiene, por decirlo, conciencia, no lo hace a voluntad propia. Son cuestiones que suceden por fuerza mayor o cosa fortuito. En cambio, cuando nosotros destruimos a la naturaleza sin ningún plan, lo hacemos únicamente, por ejemplo, el caso que justo nos decía Lyndon de aquí, de que forestaron el tema de los árboles, no tenía ningún plan, o sea, lo hacen, o sea, sin planificación. Y estas cuestiones también vulneran la seguridad jurídica. Claro, y por ejemplo yo le podría decir, doctor, hay un informe científico, bueno, lo leí yo, que cuando talan un árbol, el árbol se queja. Y era una información que salió en las páginas de ciencia, de investigación. Entonces me llamó y la leí. Entonces, imagínese yo con ese documento. Señor, aquí tiene este aspecto. Todo nos pone a repensar las cosas. Tiene una razón de ser. Claro. Sí, verá, yo estoy de acuerdo con ese tema de progresar con los derechos. Es la única manera de salir adelante. El tema de reconocimiento de derechos de la naturaleza me parece a mí un avance. Yo al menos estoy de acuerdo. Verá, ya uno tiene que ir más allá. La naturaleza actualmente tiene una incidencia tan directa en nuestra vida cotidiana, al parecer, pareciera que no, pero tiene una incidencia directa, de tal manera que necesita una protección constitucional del Estado. No, en eso estamos de acuerdo, porque si usted no protege la naturaleza, les da lo que a lo mejor abstractamente se ve. Por ejemplo, no podemos talar un árbol sin tener a lo mejor un estudio científico si es necesario o no es necesario. ¿Por qué? Exacto. Porque el ser humano depende de la naturaleza para la supervivencia de la humanidad. Sí, pero verá, esa es una visión que a criterio de... que yo me acojo a ese criterio, pero también voy a replicar lo que dijo Ramiro Ávila Santamaría. Nosotros vemos a la naturaleza como una cuestión utilitarista. Es decir, que es útil para nosotros. Como útil una para mercancía. y no la vemos como un símil, como un ser para nosotros, como alguien que merece respeto, no por ser útil para nosotros, sino porque la naturaleza en sí tiene que ser respetada. Entonces, yo me acojo a ese argumento realmente. O sea, dejamos, si no me equivoco, esta visión utilitarista para acogernos a una visión integral de que tanto los seres humanos como la naturaleza tenemos que convivir en sana armonía. Claro, por ejemplo, decían... Es muy probable que también nos pronunciemos, va a haber el pronunciamiento respecto a Yasuní. Ya se aprobó. Claro, ya se aprobó. Ya se aprobó. Ya se aprobó ese... Ya se aprobó. Ya Vamos es a una consultar. consulta, va a haber sobre ese tema. Lucha de 10 años que lo consiguieron los Yasunidos. Me parece perfecto. Claro, y por ejemplo decían, Pero verá, ¿sacamos el petróleo o mantenemos la... mire, ahí tenemos un conflicto grandote. Ya. O sea, porque, a ver, ahí vamos a ver, y esto también es tema de ideologías. El petróleo que se supone que si nosotros explotamos eso vamos a tener una mayor solvencia económica. Y tenemos el tema de que esto es endémico, de que es una cuestión que el Yasuní tiene variedades tan endémicas, que es una cuestión que no se repite en otra parte del mundo. Entonces tenemos este conflicto de realmente solventar nuestras necesidades económicas imperantes de los seres humanos o conservar a la naturaleza. Entonces esto al fin y al cabo el ciudadano tendrá que evaluar previo a su voto. Claro, porque allí
Claro, entran aspectos de lo que sería dirimir, pensar y analizar. Claro, extraer Ahora, el petróleo es hago, energía. yo le hago una pregunta a Pablo. ¿Usted cree que el ciudadano común está facultado para poder dar esos juicios de valor a través de una consulta? ¿Tiene los conocimientos necesarios? Ya, no solo con el tema de Elías Unidos, no solo con el tema del Yasuní, Sí. sino en general. Por ejemplo, digamos que el juicio político lo hubieran sometido a votación de la ciudadanía. El presidente estuviera destituido. El problema es que somos pasionalistas, también tenemos tenemos una responsabilidad Sí. propia nosotros. Les respondo, sí. ¿Tenemos ese valor o ese juicio? No, porque no tenemos una buena calidad de educación de saber dirimir el bien y el mal. El tema, por ejemplo, de los Yasunidos. Una cosa es sacar el petróleo para necesidades de la especie humana y energía, y otra cosa a lo mejor es la farmacia del mundo para la permanencia del ser humano, el mantener esa biodiversidad. Porque allí a lo mejor están la medicina de la humanidad para poder viajar a diversas extensiones de la galaxia y la permanencia del ser humano. Así es. Entonces, simplemente, energía o vida. Dos cosas. El tema del juicio político. Si uno quiere defender la libertad, la democracia, la justicia y la fraternidad, tenemos que ver el valor donde está la virtud. De esos 4 aspectos que les señalé en normas constitucionales y en temas de dictámenes, sentencias o de operatividad del Poder Judicial y del resto de los poderes. Si uno no tiene esa capacidad de razonar, pero eso todo se lo tiene a través de ¿qué? De una buena educación que tiene que brindar el Estado. O sea, el problema es el Estado. Sí. El problema son las ideologías políticas y las dictaduras de los partidos y movimientos políticos que ellos creen que están por encima de una norma constitucional o del acuerdo social de una sociedad. Y para eso tenemos que exigir a expertos como usted, señor doctor, establezcamos o veamos los caminos de esa seguridad jurídica, y si hay que construir institucionalidad para esa seguridad jurídica, hagámosla. Y una de esas institucionalidades es el ciudadano, de decir, señor asambleísta, respete lo que dice la orden de una constitución. Sí. Doctor, creo que está respondida su Creo que sí, pregunta. o sea, realmente usted preguntó y se contestó. No tengo cosas que contar. Es realmente lo que tienen que hacer los asambleístas. Como le digo, es actuar contra la lógica lo que están haciendo. Contra la lógica, ni siquiera le digo contra el derecho. Sí. Es actuar contra la lógica. Es contra la lógica, exactamente. Yo no tengo simpatía por el presidente Lazo. Pero el hecho de no tener simpatía por el presidente Lazo no quiere decir que voy a utilizar cualquier figura jurídica, voy a desnaturalizar la Constitución para poder enjuiciarla políticamente. No. Si bien se dice que esto es una salida democrática que lo prevé la Constitución, sí, pero lo prevé de forma, en las formas y en los medios que tienen que realizarse. Y sobre todo, ante la lógica del ser humano, ante la sana crítica, ante esas cuestiones. Qué interesante, doctor, porque usted acaba de decir algo muy profundo. No me interesa y no soy adepto al señor Guillermo Lazo, pero como profesional de jurisprudencia usted tiene que decir dónde está el verdadero camino. Así es. Y creo que esa es una posición de un verdadero docente universitario. Y sería bueno que usted esté en los centros de formación, porque yo he visto en algunas universidades de aquí de Loja el idealismo político enseñando temas de jurisprudencia y distorsionando todo lo que usted acaba de manifestar. No, la educación siempre, bueno, vamos a decir que todo tiene un parámetro político, sí, Sí, pero la educación siempre tiene que ser, y bueno, y la educación siempre tiene que ser dando los dos lados, exactamente. porque la educación es libertad, Sí. y a partir de eso tenemos que construir justamente nuestro sistema educativo. Exactamente, señor doctor. Tenemos que, ¿cuántos minutos, lindo? 5 minutos. Yo, doctor, le quiero agradecer porque usted a la primera llamada aceptó esta entrevista. Claro, algunos jurisconsultos dicen, no, es un tema muy delicado, no quiero comprometerme. ¿Comprometerse en qué? Las cosas de Estado hay que decirlas para bien del Estado y para que el pueblo esté a lo mejor inteligenciándose de los temas constitucionales y constituyentes. Sí. Doctor, yo le quiero agradecer en ese sentido. No se preocupe, yo he venido a dar mi opinión jurídica. Obviamente, para mí fue un grado de responsabilidad, porque no puedo venir aquí como un profesional del derecho a decir cuestiones que se aparten del lado jurídico. He venido a dar, en primer lugar,
a dar una opinión objetiva respecto a qué nos dice la Constitución y las leyes, y también una cuestión a título personal. Yo insisto en eso. Puedo tener las mayores discrepancias con el señor Lazo, pero esta forma, para mí, ha sido improcedente por parte de la Asamblea. Es muy interesante lo que ha acabado de manifestar, lo ha dicho, y a lo mejor en algún momento seguiremos profundizando este tema, y lo que me interesa son las seguridades jurídicas que tienen que haber en el Estado ecuatoriano, y también por las instituciones de respetar lo que dictamina una corte, de lo que dictamina una sentencia de cualquier poder, órgano del Poder Judicial, señor doctor. Pilar fundamental de la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho. No hay Estado constitucional de derechos, no hay derechos. La seguridad jurídica es la piedra angular que sostiene a las sociedades. Como usted dijo, nosotros cedemos nuestras libertades para entrar a un contrato social. Pero si el contrato social es incumplido, no tenemos sociedad. Así de simple. Vivimos en un estado anómico. Y estamos... Doctor, ¿cómo queda, y le pregunto como ciudadano, cómo queda la credibilidad de la Asamblea Nacional Legislativa ante su percepción como ciudadano, no como profesional de la jurisprudencia y del derecho? Bueno, realmente que a mí me indigna, esa es la palabra. Escucho yo muchos reportajes de tantos periodistas, y escuchar que todos los asambleístas, se pronuncian, dicen vamos a llegar a un acuerdo político, vamos a hablar con el presidente del partido, que nosotros estamos por encima de la Constitución. Eso me parece pero totalmente una mamarrachada, y discúlpenme la palabra. Porque lo que hemos establecido en este debate nosotros, a través de la valoración de los informes, del pronunciamiento de la Corte, de los elementos de cargo, de descargo, se debería tomar la decisión. No decir que previo a que existe esta valoración, decir yo ya tengo mi voto. Al fin y al cabo, esto es fiel evidencia de que en el Ecuador no hay respeto a la Constitución, a la ley, y por ende a la seguridad jurídica tampoco. Perfectamente. Doctor, una última pregunta. El juicio político al presidente y todos los documentos que existen de él, ¿deben ser materia de estudio de las escuelas de jurisprudencia? Sí, totalmente. De las cosas que se deben hacer y no hacer. Justamente. Sería perfecto que, sobre todo los profesores que son especialistas en derecho constitucional, adquieran estos documentos que son públicos realmente, claro, y a través de ellos enseñen qué dice la Constitución. ¿Esto era procedente? ¿Este informe era vinculante? ¿No era vinculante? ¿Cómo debe ser el proceder correcto de los asambleístas? Para que de esta manera los estudiantes podamos tener un criterio formado respecto, primeramente, desde la objetividad, y la objetividad es hacer caso a la Constitución y a la ley. Doctor, un placer haberlo entrevistado. No, el placer es mío, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Salvador Merino estuvo haciendo este análisis sobre la seguridad jurídica al dictamen de la Corte Constitucional en expresión política. A ustedes, amigos, les deseo un feliz resto del día y gracias por su sintonía. Diario La Hora. La Alianza Informativa. SR Diario La Hora. Radio. SR Radio. Radio Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron.